El estoicismo, una filosofía que busca la paz interior a través de la racionalidad, el autocontrol y la aceptación de lo que no podemos cambiar, ofrece una profunda perspectiva sobre el sufrimiento emocional que conlleva aferrarse a una persona o a una relación que ya no está presente en nuestra vida. Si estás luchando por dejar de pensar en alguien, el estoicismo puede proporcionarte una guía útil para liberarte de la esclavitud de los pensamientos obsesivos, finalmente, alcanzar una mayor serenidad. 1. La naturaleza de los pensamientos y el control interno. El estoicismo nos enseña que no debemos dejar que nuestros pensamientos nos controlen, sino que debemos aprender a gobernarlos. En palabras de Epicteto, no nos afectan las cosas en sí mismas, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Cuando pensamos constantemente en una persona, es porque hemos hecho un juicio sobre ella que está influyendo en nuestra mente. Este juicio, probablemente, es el resultado de nuestras emociones, deseos y expectativas no satisfechas. Lo primero que un estoico nos sugeriría es que debemos tomar conciencia de que los pensamientos son simplemente eso, pensamientos. No son realidades ni son inquebrantables. Nos afectan porque nos identificamos con ellos y les damos poder sobre nosotros. Si permitimos que nuestra mente se ancle a una persona, nos estamos entregando a una ilusión de control. Los estoicos promueven la idea de que el verdadero control radica en nuestros juicios internos, no en las circunstancias externas. 2. La aceptación de la impermanencia. Uno de los pilares del estoicismo es la aceptación de que todo lo que existe es transitorio y que la vida está en constante cambio. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona sobre la fugacidad de la vida y de todas sus experiencias. Las personas entran y salen de nuestras vidas como parte de este flujo natural del universo. Esta comprensión nos permite liberarnos de la idea de que una persona debe permanecer a nuestro lado para que nuestra vida tenga sentido. Dejar de pensar en esa persona se basa en aceptar que su presencia en nuestra vida, por el tiempo que haya sido, fue una experiencia valiosa, pero que todo tiene su ciclo. El apego a una persona, en lugar de ser visto como una relación duradera e inmutable, debe ser entendido como algo que forma parte del proceso continuo de cambio de la vida. Si esa persona ya no está, es simplemente una señal de que la vida ha cambiado, y nuestra mente debe aprender a adaptarse a esa nueva realidad. 3. El desapego de los deseos y la dependencia emocional. El estoicismo también nos enseña que el deseo es una de las principales fuentes de sufrimiento. Si deseamos constantemente estar con una persona, o que esa persona nos devuelva una emoción o un amor que ya no está presente, nos estamos atando a una expectativa que no depende de nosotros. Epicteto habla de que debemos entrenarnos para desear solo lo que podemos controlar, y la otra persona no es algo que podamos controlar. Si estamos atrapados en el deseo de tener a esa persona en nuestras vidas, esto nos convierte en esclavos de esa necesidad. El estoicismo nos desafía a practicar el desapego, no como una negación del amor o la conexión humana, sino como una forma de liberarnos de la dependencia emocional que nos debilita. Para los estoicos, el verdadero amor no es el amor posesivo, sino el amor que respeta la libertad y la autonomía del otro. Dejar de pensar en esa persona, entonces, es un acto de empoderamiento personal. Es liberarse de la carga de un deseo que no podemos satisfacer y abrazar nuestra independencia emocional. 4. La virtud como el único bien. La filosofía estoica también pone gran énfasis en la virtud como el único bien verdadero. Según los estoicos, las cosas externas, como las relaciones o los objetos materiales, no tienen valor intrínseco. Solo la virtud, la sabiduría, el autocontrol y la justicia son bienes que debemos perseguir. Pensar constantemente en una persona puede desviarnos de este propósito mayor y hacernos perder de vista lo que realmente es importante, nuestra propia virtud y crecimiento. Si centramos nuestra atención en una persona que ya no está presente, estamos perdiendo de vista nuestra capacidad de crecer como individuos. El camino hacia la serenidad y la paz interior está en dirigir nuestra mente hacia lo que podemos controlar, es decir, nuestras propias acciones, pensamientos y reacciones. La persona que se ha ido ya no debe ser el centro de nuestra atención, sino que debemos orientarnos hacia el cultivo de nuestra propia virtud, que es el único medio por el cual podemos encontrar la verdadera paz interior. 5. El poder de la reflexión y la meditación estoica. La práctica de la reflexión y la meditación es clave en el estoicismo. Cuando nos encontramos atrapados en pensamientos sobre una persona, los estoicos nos invitan a practicar la reflexión profunda sobre la naturaleza de esos pensamientos. ¿Por qué estamos pensando en esta persona? ¿Qué esperamos de ellos? ¿Qué emociones estamos experimentando? Al desentrañar estas preguntas,
Podemos tomar distancia de nuestros sentimientos y darnos cuenta de que muchas veces nuestras emociones están basadas en percepciones erróneas o en expectativas no cumplidas. La meditación estoica, como la de Marco Aurelio, se centra en recordar la naturaleza transitoria de todas las cosas y la irrelevancia de las opiniones externas. Cuando nos encontramos atrapados en pensamientos obsesivos sobre una persona, podemos hacer uso de afirmaciones que nos recuerden nuestra capacidad de desapego, como «Lo que no puedo controlar no debe dominarme». O «Las personas vienen y van, pero mi bienestar no depende de su permanencia». 6. La liberación a través de la razón. Por último, el estoicismo nos ofrece una poderosa herramienta, la razón. La razón nos permite distanciarnos de las emociones irracionales y ayudarnos a ver las cosas tal como son, sin adornos ni distorsiones. Al observar que pensar constantemente en una persona no tiene ningún beneficio real para nuestra paz interior, podemos tomar la decisión consciente de soltar esa preocupación. La razón nos guía a comprender que aferrarse a lo que ya no está no solo es inútil, sino que nos impide alcanzar el bienestar que buscamos. Si eres capaz de razonar que los pensamientos sobre esa persona no solo son innecesarios, sino que también interfieren con tu bienestar, puedes comenzar a redirigir tu mente hacia pensamientos más productivos y enriquecedores. El acto de tomar control de nuestra mente a través de la razón es un acto liberador que nos permite alcanzar la serenidad. El estoicismo nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de nuestros pensamientos y emociones. Si estás luchando por dejar de pensar en esa persona, el camino estoico es uno de aceptación, desapego y racionalidad. Al aceptar que todo es transitorio, al desapegarte del deseo y la dependencia emocional y al centrarte en tu propio crecimiento y virtud, puedes comenzar a liberarte de los pensamientos que te mantienen atrapado. La paz interior no se encuentra aferrándote a lo que ya no está, sino en el entendimiento profundo de que solo puedes controlar tus propios pensamientos y acciones. Con el tiempo, la mente se libera y la serenidad se convierte en tu estado natural. El estoicismo, una filosofía que se originó en la antigua Grecia y que fue desarrollada por pensadores como Zenón de Citio, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, propone un enfoque radicalmente diferente respecto a las emociones y pasiones humanas. Mientras que la mayoría de las filosofías y tradiciones culturales de la época consideraban las pasiones como parte natural de la vida humana, los estoicos las veían como algo que debían ser superadas o, al menos, controladas para alcanzar la verdadera paz y libertad interior. La indiferencia ante las pasiones es, por tanto, uno de los principios más centrales del estoicismo, y tiene profundas implicaciones para la forma en que los individuos viven sus vidas, cómo reaccionan ante las adversidades y cómo buscan la felicidad. 1. ¿Qué son las pasiones y por qué los estoicos las rechazan? En el pensamiento estoico, las pasiones, del griego patos, son consideradas como perturbaciones o alteraciones de la mente que surgen de juicios erróneos sobre el mundo. Estas son respuestas emocionales impulsivas y desmedidas, como la ira, el miedo, el deseo desenfrenado, la envidia, la avaricia, el sufrimiento extremo por la pérdida de algo o alguien, y otras reacciones que surgen cuando nos vemos atrapados por nuestras percepciones y deseos. Los estoicos definían las pasiones como los resultados de valorar erróneamente algo que está fuera de nuestro control. Es decir, las pasiones son reacciones impulsivas que nacen cuando el ser humano confunde lo que es esencialmente bueno y malo. Por ejemplo, una persona podría experimentar ira porque un evento externo no salió como lo esperaba, o tristeza porque un ser querido partió. Para los estoicos, estas emociones son el resultado de un juicio incorrecto, de un apego a lo que no puede ser controlado. Así, la pasión se convierte en una forma de sufrimiento innecesario, porque nos hace dependientes de factores externos para nuestra paz interior. El concepto central del estoicismo es que lo único verdaderamente bueno es la virtud, y lo único verdaderamente malo es el vicio. Todo lo demás, dinero, fama, salud, éxito personal, relaciones afectivas, son considerados indiferentes desde el punto de vista estoico. Lo que importa es cómo reaccionamos ante estos factores, no los factores en sí mismos. Por lo tanto, las pasiones son vistas como un obstáculo para la paz interior, ya que nos distraen de lo que realmente podemos controlar, nuestras respuestas y juicios. 2. La indiferencia estoica ante las pasiones. La indiferencia ante las pasiones no debe confundirse con la insensibilidad o la falta de emociones. Los estoicos no promueven la extinción de las emociones en sí, sino el control sobre ellas. Para los estoicos, la clave radica en alcanzar un estado de equilibrio interno, donde las pasiones no dominen nuestras acciones ni nuestro bienestar. Esta indiferencia no significa indiferencia hacia el sufrimiento humano o las emociones legítimas,
Se refiere más bien a no ser dominado por emociones irracionales que nos llevan a tomar decisiones precipitadas o desproporcionadas. Marco Aurelio, uno de los más grandes emperadores estoicos, escribió en sus meditaciones que si tienes miedo de un dolor o una tristeza, recuerda que el miedo y la tristeza son solo representaciones erróneas de la realidad. Este enfoque nos invita a ver las pasiones como algo pasajero o mutable, y nos anima a reflexionar sobre su origen y naturaleza en lugar de dejarnos llevar por ellas. De esta forma, se busca reducir el sufrimiento que se genera cuando nos dejamos arrastrar por emociones como la ira, la tristeza o el deseo excesivo. La indiferencia ante las pasiones también está relacionada con la sabiduría estoica en cuanto a la aceptación de lo que no podemos cambiar. En vez de tratar de controlar las circunstancias externas, el estoico se enfoca en su reacción interna, eligiendo cómo interpretarlas y cómo actuar ante ellas. En palabras de Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre las cosas. Al mantener esta perspectiva, los estoicos promueven una vida más serena y equilibrada, donde las pasiones no tienen el poder de perturbar la mente. 3. El control de las emociones a través de la razón. La razón es uno de los pilares fundamentales del estoicismo. Para los estoicos, la razón no es solo una herramienta para tomar decisiones prácticas, sino también el medio para regular nuestras emociones y pasiones. La mente racional permite al individuo observar sus pensamientos y emociones con distancia y claridad, lo que a su vez permite un mayor control sobre ellos. Epicteto enseñaba que la razón es la clave para alcanzar la libertad emocional. A través de la reflexión racional, un individuo puede evaluar si sus reacciones emocionales son justificadas o si están basadas en juicios erróneos. En este sentido, los estoicos creían que no basta con reprimir las pasiones. Lo que hay que hacer es comprender sus raíces y analizarlas. Solo entonces puede la persona liberarse de la irracionalidad de esas emociones. La práctica estoica no busca eliminar las emociones por completo, sino más bien alinearlas con la razón. Si una persona experimenta ira, por ejemplo, debe reflexionar sobre por qué se siente así y examinar si la causa de su ira es algo que realmente tiene control sobre ello. En lugar de reaccionar impulsivamente, el estoico opta por responder con calma y sabiduría, actuando de acuerdo con la virtud y no con la pasión. 4. La tristeza y el sufrimiento en el estoicismo. Una de las áreas más profundas donde el estoicismo aborda las pasiones es el sufrimiento y la tristeza que acompañan las pérdidas, como la muerte de un ser querido o la pérdida de una oportunidad importante. La respuesta común ante estos eventos es la tristeza o el dolor, emociones naturales en la experiencia humana. Sin embargo, los estoicos enseñan que el sufrimiento en estas circunstancias es causado por un apego a lo que no se puede controlar. La idea central en el estoicismo es que los seres humanos no debemos aferrarnos a lo que es transitorio. La muerte, la enfermedad y el fracaso son parte de la vida, y los estoicos sostienen que debemos aceptarlos con serenidad. Marco Aurelio lo expresó de manera clara. Recuerda que todo lo que ves tiene una naturaleza que cambia y se desintegra, y que incluso tú mismo eres parte de este proceso natural. El sufrimiento, entonces, se reduce a la medida en que uno acepta la inevitabilidad de la muerte y la impermanencia de todas las cosas. Esto no significa que los estoicos sean insensibles al dolor. En cambio, se trata de una invitación a mantener la serenidad en medio de la adversidad. La clave está en la reacción ante el dolor. El estoico reconoce el dolor, pero no se deja consumir por él. La indiferencia ante las pasiones implica no dejarse arrastrar por el sufrimiento, sino ver las dificultades de la vida con una mentalidad racional y tranquila. 5. El cultivo de la virtud como la mayor alegría. En última instancia, la indiferencia ante las pasiones no es un rechazo a la vida emocional, sino una invitación a priorizar las virtudes sobre los placeres momentáneos o las emociones perturbadoras. Los estoicos creían que el camino hacia una vida feliz y equilibrada radica en cultivar las virtudes de la sabiduría, la justicia, el coraje y la moderación. Estos valores se convierten en los faros que guían nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestras respuestas emocionales. El cultivo de la virtud lleva al individuo a encontrar una alegría más profunda que no depende de las fluctuaciones externas. El estoicismo, una de las corrientes filosóficas más influyentes de la antigua Grecia y Roma, tiene como principio central la idea de que la serenidad y la felicidad no dependen de factores externos, sino del control que ejerzamos sobre nuestra mente y nuestras reacciones ante el mundo. Uno de los aspectos más importantes dentro del estoicismo es el control de los pensamientos, ya que, según los estoicos, nuestros pensamientos son los que determinan nuestra experiencia del mundo. Esta filosofía propone que la verdadera libertad solo se alcanza cuando aprendemos a gobernar nuestra mente, en lugar de ser arrastrados por las emociones y las ideas irracionales que surgen en ella.
1. El poder de los pensamientos en la vida estoica. En la visión estoica, los pensamientos son el núcleo de nuestra experiencia de la vida. El filósofo Epicteto, uno de los grandes exponentes del estoicismo, afirmó que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Según esta enseñanza, las situaciones externas no tienen el poder de causar angustia o felicidad en nosotros. Más bien, somos nosotros quienes otorgamos a esos eventos el poder de afectarnos a través de los pensamientos y juicios que hacemos sobre ellos. De este modo, los estoicos sostienen que no son los eventos de la vida los que causan sufrimiento, sino la forma en que los percibimos y cómo elegimos responder a ellos. Los pensamientos que tenemos sobre una situación, ya sean de desesperación, miedo, ira, frustración o incluso alegría, son el resultado de nuestros juicios internos, y estos son los que realmente nos afectan. De esta manera, el control de los pensamientos se convierte en un objetivo central dentro de la práctica estoica, ya que, al dominar nuestras reacciones mentales, podemos mantener nuestra paz interior sin importar las circunstancias externas. 2. La dicotomía de control y el pensamiento racional. El concepto de la dicotomía de control es fundamental en el estoicismo. Esta dicotomía distingue entre aquello que está bajo nuestro control y aquello que no lo está. Según los estoicos, las únicas cosas que realmente podemos controlar son nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras reacciones. Todo lo demás, como las acciones de otras personas, las circunstancias externas, el clima, la muerte, están fuera de nuestro control. Por lo tanto, no deben ser motivo de angustia. El control de los pensamientos, desde esta perspectiva, implica aceptar que muchas de nuestras preocupaciones o sufrimientos provienen de intentar controlar lo que no está bajo nuestro dominio. En lugar de concentrarnos en cambiar el mundo exterior o en aferrarnos a lo que no podemos cambiar, los estoicos nos instan a cultivar un pensamiento racional que se centre en aquello que podemos controlar. Nuestras actitudes, juicios y respuestas emocionales. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona sobre la importancia de mantener la mente en calma frente a la adversidad, escribiendo que el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Esto implica que si nuestros pensamientos están dominados por la ira, la envidia o el miedo, nuestra percepción del mundo se verá teñida por esas emociones negativas. El control de los pensamientos se convierte, por tanto, en un medio para alcanzar una visión más objetiva y serena de la realidad. 3. La reflexión y la autodisciplina estoica. El control de los pensamientos según el estoicismo no es un acto pasivo, sino una disciplina activa que requiere constante reflexión y práctica. Los estoicos sugieren que debemos examinar nuestros pensamientos de manera continua para asegurarnos de que no estamos siendo arrastrados por emociones o juicios irracionales. Epicteto recomendaba la práctica diaria de la reflexión, animando a sus discípulos a realizar un examen de conciencia cada noche para revisar sus pensamientos, acciones y reacciones durante el día. Esto les permitía corregir cualquier error de juicio y fortalecer su autocontrol. La autodisciplina es esencial en este proceso. La mente humana tiende a vagar, a ser influenciada por deseos momentáneos, impulsos y emociones intensas, y es fácil dejarse arrastrar por pensamientos negativos o destructivos. La práctica del estoicismo consiste en identificar estos pensamientos y frenarlos antes de que se conviertan en emociones desbordadas. Según los estoicos, esto requiere de una voluntad fuerte y de la capacidad de ejercitar la mente para redirigirla hacia el razonamiento y la virtud, en lugar de dejarse dominar por los impulsos irracionales. 4. El uso de la razón para transformar los pensamientos. La razón es la herramienta central en el control de los pensamientos dentro del estoicismo. Los estoicos creían que los seres humanos están dotados de razón y que esta es la capacidad que nos permite separar lo verdadero de lo falso, lo útil de lo perjudicial y lo virtuoso de lo vicioso. Para alcanzar la serenidad, es necesario utilizar la razón para identificar los pensamientos irracionales y reemplazarlos por pensamientos que estén alineados con la virtud y la sabiduría. Cuando nos enfrentamos a pensamientos perturbadores, como la ira, el miedo o la tristeza, los estoicos aconsejan usar la razón para evaluar la situación de manera objetiva. Por ejemplo, si una persona siente ira por un agravio, la razón le permite cuestionar si realmente debe sentirse tan ofendida, si la otra persona tenía intención maliciosa, o si lo que ocurrió realmente tiene importancia en el gran esquema de las cosas. Al aplicar el juicio racional, los estoicos buscan transformar la emoción negativa en una respuesta más medida y acorde con la virtud. Además, los estoicos creían que la mente debería estar entrenada para enfrentar la adversidad con serenidad. Esto implica una preparación mental constante, tal como se puede observar en las prácticas de visualización de Marco Aurelio.
Él se imaginaba a sí mismo enfrentando todo tipo de dificultades, enfermedades, traiciones, pérdidas, con una actitud calmada y racional. Este ejercicio mental preparaba su mente para afrontar cualquier situación sin que las emociones lo desbordaran. La razón se convierte, así, en un medio para convertir los pensamientos negativos en respuestas más constructivas y racionales. 5. La liberación de la mente, la aceptación de la naturaleza del mundo. Un aspecto importante del control de los pensamientos en el estoicismo es la aceptación de la naturaleza del mundo. Los estoicos enseñan que todo lo que sucede en el mundo tiene un propósito dentro del orden cósmico, aunque muchas veces este orden nos resulte incomprensible. De este modo, aceptar que no siempre podemos controlar las circunstancias externas es una forma de liberar nuestra mente del sufrimiento innecesario. Por ejemplo, cuando una persona experimenta una pérdida, el pensamiento estoico no se centra en lamentarse por lo irremediable, sino en aceptar que la muerte es parte de la naturaleza y que todos debemos enfrentarnos a ella en algún momento. Al aceptar esta realidad, se puede transformar el pensamiento de dolor en uno de gratitud por lo que se ha vivido y un recordatorio de que la vida es breve y valiosa. 6. La práctica de la apreciación de los pensamientos positivos. El control de los pensamientos no se limita a eliminar lo negativo, sino que también implica cultivar pensamientos positivos y virtuosos. Los estoicos animaban a sus seguidores a enfocar su mente en aquello que es verdaderamente valioso: la sabiduría, la justicia, el autocontrol y la virtud. La autodisciplina es una de las virtudes clave dentro del estoicismo, una filosofía fundada en la antigua Grecia por Zenón de Citio y desarrollada por pensadores como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. El estoicismo pone un énfasis especial en la autodisciplina como la piedra angular para vivir una vida virtuosa y alcanzar la serenidad, la libertad interior y la paz mental. Esta virtud no se limita a la simple resistencia a los placeres y deseos inmediatos, sino que se extiende a un control integral sobre los pensamientos, las emociones, las acciones y las decisiones diarias de la vida. Según los estoicos, a través de la autodisciplina, los individuos pueden superar los impulsos irracionales, mantener el foco en lo que realmente importa y actuar conforme a los principios de la razón, la virtud y el bienestar interior. 1. La autodisciplina en el contexto estoico: control interno y rechazo del placer inmediato. Para los estoicos, la autodisciplina se basa en la idea de que los seres humanos tienen la capacidad de controlar sus pensamientos y acciones a través de la razón. Este control interno no debe confundirse con una represión estricta o una negación total de los placeres, sino con la capacidad de ejercer juicios sobre lo que es verdaderamente valioso y lo que no lo es. Los placeres inmediatos, como la comida, la bebida, la comodidad o las gratificaciones temporales, son vistos como elementos indiferentes en el sistema de valores estoico. Esto significa que no son inherentemente buenos ni malos, pero pueden desviar nuestra atención de lo que verdaderamente importa: la virtud y la sabiduría. La autodisciplina, entonces, se convierte en la herramienta que permite al individuo vivir de acuerdo con su razón y no con sus deseos impulsivos. Esto implica practicar la moderación en todas las áreas de la vida, no por una cuestión de ascetismo o castigo, sino como una forma de mantener la mente enfocada en lo que está bajo nuestro control, nuestra actitud ante las circunstancias. Para los estoicos, el placer no es malo en sí mismo, pero la dependencia de los placeres mundanos es una forma de esclavitud que aleja al ser humano de la verdadera libertad interior. 2. La importancia de la autodisciplina en la formación del carácter estoico. La autodisciplina es una virtud esencial en la formación del carácter según el estoicismo. La razón es que solo a través de un control constante de los deseos y las emociones, el individuo puede construir una vida moralmente recta y coherente. Para los estoicos, la vida virtuosa no depende de circunstancias externas, sino de cómo respondemos a ellas desde una perspectiva racional y moralmente equilibrada. Séneca, en sus cartas morales, insiste en que la autodisciplina no es solo una cuestión de moderación de los placeres materiales, sino también de dominar la mente, de no dejar que los pensamientos descontrolados o las pasiones nos desvíen del camino correcto. La autodisciplina no es solo una herramienta para evitar la indulgencia, sino una fuerza activa que impulsa al ser humano a alinearse con los principios de la virtud: sabiduría, justicia, coraje y templanza. Solo cuando se cultivan estas virtudes a través de la autodisciplina, el individuo puede alcanzar la verdadera libertad y el equilibrio interior. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones que un hombre sabio es aquel que se guía por la razón y no por las emociones que surgen de las circunstancias. La autodisciplina, entonces, es el medio para alcanzar esa sabiduría. A través de ella,
Podemos mantener el control en nuestra mente y actuar de acuerdo con los valores que consideramos esenciales, independientemente de las presiones externas o las fluctuaciones emocionales. 3. La autodisciplina en la práctica diaria, superación de los impulsos y creación de hábitos virtuosos. La autodisciplina estoica no es solo una cuestión de grandes principios abstractos, sino que tiene aplicaciones muy concretas en la vida diaria. Los estoicos enfatizan la importancia de la práctica constante y la formación de hábitos virtuosos. La autodisciplina es, en gran parte, la capacidad de repetir comportamientos correctos hasta que se conviertan en hábitos. Así, el individuo cultiva una vida de acción virtuosa no a través de esfuerzos esporádicos, sino a través de una constancia deliberada. Epicteto, uno de los más grandes maestros del estoicismo, enseñaba que la verdadera libertad solo se alcanza cuando un individuo es capaz de vivir en armonía con la razón y la naturaleza, sin ceder ante sus deseos inmediatos. Para ello, el estoico debe practicar el control diario sobre sus deseos, evitando caer en el exceso, la pereza o la indulgencia en placeres que lo desvíen del camino de la virtud. En la práctica diaria, esto implica ser consciente de nuestras reacciones emocionales, nuestros pensamientos y nuestras decisiones, y asegurarse de que éstas estén alineadas con los principios racionales de la filosofía estoica. La autodisciplina en la vida diaria puede incluir prácticas como la moderación en la alimentación, el trabajo constante en el autocontrol emocional, la reflexión diaria sobre las acciones y pensamientos propios, así como la capacidad de mantener una actitud serena frente a las dificultades o adversidades. Esto también significa practicar la paciencia y la templanza en situaciones difíciles, no reaccionando de manera impulsiva ante las injusticias o los obstáculos, sino eligiendo una respuesta controlada y racional. 4. La autodisciplina frente a las emociones, el control de la ira, el miedo y el dolor. Uno de los aspectos más relevantes de la autodisciplina en el estoicismo es su relación con las emociones, especialmente con aquellas que pueden desbordarnos y perturbar nuestra paz interior. El estoicismo nos enseña a reconocer que las emociones como la ira, el miedo, la tristeza o el dolor son respuestas naturales, pero también son, en gran parte, el resultado de juicios erróneos o irracionales. La autodisciplina, entonces, no es simplemente una cuestión de suprimir esas emociones, sino de tener la capacidad de examinarlas y racionalizarlas antes de que se conviertan en reacciones impulsivas o destructivas. Por ejemplo, el estoico no niega el dolor cuando pierde algo valioso o enfrenta una pérdida. Lo que hace es reconocer el dolor, pero también comprende que es natural y que depende de su juicio si ese dolor lo consume o lo utiliza como una oportunidad para crecer en virtud. La autodisciplina, entonces, es la capacidad de manejar el dolor y las emociones sin que éstas nos dominen y desvíen nuestra atención de lo que realmente importa, actuar con virtud y sabiduría. El control de la ira es otro ejemplo importante de la autodisciplina en el estoicismo. La ira surge cuando sentimos que algo nos ha sido injustamente arrebatado o cuando las acciones de los demás nos ofenden. Sin embargo, el estoico sabe que la ira es una reacción desmesurada que solo lleva a la perturbación interna y a la pérdida de la paz. A través de la autodisciplina, el estoico se entrena para reconocer el impulso de la ira, evaluarlo racionalmente y elegir no ceder ante él. 5. La autodisciplina y la búsqueda del bien común. La autodisciplina también está estrechamente vinculada con el sentido del deber y la responsabilidad hacia los demás. Para los estoicos, vivir una vida virtuosa no solo significa actuar con rectitud en beneficio propio, sino también contribuir al bienestar de la sociedad. La autodisciplina permite al individuo actuar con justicia y coherencia, respetando el bienestar de los demás y cumpliendo con sus obligaciones. La desidentificación es un concepto crucial en diversas tradiciones filosóficas y espirituales, incluida la filosofía estoica. Aunque el término desidentificación no se encuentra explícitamente en los textos clásicos del estoicismo, la idea central de separarse de los aspectos externos de nuestra identidad y los deseos materiales se puede encontrar en muchas de las enseñanzas de los grandes filósofos estoicos. La desidentificación, en este contexto, puede entenderse como el proceso de distanciarse de las identificaciones egoicas, emociones y deseos que nos atan a lo que está fuera de nuestro control, buscando en cambio la serenidad y la libertad interior al vivir conforme a la razón y a la virtud. 1. La relación entre el estoicismo y la desidentificación. Separación de lo externo. El estoicismo, fundado por Zenón de Citio en el siglo III a.C., enseña que la verdadera felicidad y libertad no dependen de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para gobernar nuestras propias reacciones y pensamientos. Para los estoicos, todas las cosas fuera de nuestro control, como la riqueza, la fama, el cuerpo o incluso las acciones de otras personas,
son indiferentes. Lo único que realmente está bajo nuestro control es nuestra mente y las decisiones que tomamos en respuesta a lo que suceda a nuestro alrededor. La desidentificación se refiere a la práctica de liberarnos de la identificación excesiva con estos aspectos externos de la vida. Esta identificación, según los estoicos, es la causa principal del sufrimiento humano. Las personas que se identifican demasiado con su apariencia, su estatus social o sus logros materiales viven en constante miedo de perder lo que tienen y, por lo tanto, dependen de lo externo para sentirse valiosas o felices. La desidentificación es, entonces, una forma de liberación de esta esclavitud mental, de desprenderse de lo que no está bajo nuestro control y de encontrar la paz y la identidad en lo que sí podemos controlar: nuestros pensamientos, valores y virtudes. 2. El ego y la identificación con los roles sociales. Uno de los aspectos más profundos de la desidentificación en el contexto del estoicismo es la separación del ego y de los roles sociales que desempeñamos. Los estoicos enseñaban que no debemos identificarnos con los papeles que desempeñamos en la sociedad, como ser un hijo, una madre, un emperador, un soldado o un ciudadano, ya que todos estos roles son temporales y no definen nuestra verdadera naturaleza. Epicteto, en sus disertaciones, insistía en que el ser humano no debe identificarse con su cuerpo o con su estatus social, ya que estas son condiciones externas que no dependen de nosotros. Lo único que realmente importa es cómo actuamos desde nuestra razón y virtud. En sus meditaciones, Marco Aurelio, el emperador filósofo, reflexionó sobre la transitoriedad de los roles que desempeñamos en la vida, sugiriendo que debemos entender que somos parte de un todo más grande y que nuestra identidad no se limita a las posiciones o títulos que ocupamos. El estoicismo nos invita a liberarnos de la carga de la identificación con nuestro rol social, permitiéndonos ser libres de la ansiedad y el estrés que surgen de la preocupación por la apariencia o el reconocimiento de los demás. 3. La desidentificación con las emociones, el control de las pasiones. El estoicismo también promueve la desidentificación con las emociones, especialmente con aquellas que surgen de juicios irracionales o expectativas no realistas sobre lo que está bajo nuestro control. En lugar de dejarnos arrastrar por la ira, el miedo, la tristeza o el deseo, los estoicos nos enseñan a observar estas emociones sin identificarnos con ellas. Según Epicteto, no debemos permitir que las emociones gobiernen nuestras vidas. En cambio, debemos reconocerlas como respuestas automáticas a nuestros juicios, a través de la razón, ser capaces de transformarlas. La desidentificación emocional en el estoicismo no significa suprimir o reprimir las emociones, sino aprender a distanciarse de ellas lo suficiente como para no dejarlas definirnos o dictar nuestras acciones. Por ejemplo, si nos sentimos enojados porque alguien nos ha insultado, el estoicismo nos enseña que la ira surge no de la acción de la otra persona, sino de nuestro juicio sobre esa acción. Si logramos cambiar nuestra perspectiva y darnos cuenta de que lo que esa persona diga no define nuestro valor, podemos desidentificarnos con la ira y reaccionar de una manera más racional y serena. 4. Desidentificación con el cuerpo y los placeres sensuales. En la tradición estoica, el cuerpo y los placeres sensuales son considerados como indiferentes, en el sentido de que no son ni buenos ni malos en sí mismos. Los estoicos no buscan una vida ascética extrema, pero sí promueven una vida de moderación y control sobre los deseos corporales. En lugar de identificarnos con la búsqueda del placer o la evitación del dolor, los estoicos nos invitan a ver el cuerpo como un vehículo temporal que debemos cuidar y respetar, pero no como la fuente de nuestra identidad. Séneca, en sus cartas a Lucilio, enfatiza que los placeres materiales, como la comida, el lujo o las comodidades, no deben ser la fuente de nuestra felicidad, ya que son efímeros. En muchos casos, pueden desviar nuestra atención de lo que realmente importa: vivir una vida virtuosa. La desidentificación con los placeres sensuales implica reconocer que nuestra verdadera naturaleza no se encuentra en los placeres físicos, sino en nuestra capacidad para tomar decisiones sabias y actuar con virtud. 5. La desidentificación con el miedo a la muerte. La muerte, para los estoicos, es una parte inevitable e integral de la naturaleza. El filósofo Séneca dedicó gran parte de su obra a reflexionar sobre la muerte y cómo ésta debe ser entendida no como algo temido, sino como un aspecto natural e incontrolable de la existencia humana. Para el estoico, la muerte no es un evento negativo en sí mismo, sino un cambio inevitable que se debe aceptar con serenidad. La desidentificación con la muerte implica liberarnos del miedo irracional que a menudo sentimos hacia ella, que surge de la identificación con nuestro yo temporal y con las cosas materiales que poseemos. Si nos desidentificamos con nuestro cuerpo y con la idea de que somos nuestros logros o nuestras posesiones, podemos enfrentar la muerte con una actitud de aceptación. En lugar de temerle,
Podemos ver la muerte como una liberación, como una transición natural en el ciclo del universo. 6. El proceso de desidentificación estoica, la meditación y el autoconocimiento. La desidentificación es un proceso continuo que requiere práctica y reflexión constante. Los estoicos, especialmente Marco Aurelio, recomendaban la meditación diaria sobre nuestras acciones, pensamientos y emociones. En sus meditaciones, Marco Aurelio nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de los pensamientos y las emociones que experimentamos, cuestionando si realmente nos representan o si, en cambio, son respuestas automáticas a juicios erróneos. Además, la reflexión constante sobre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está es una práctica fundamental para desidentificarnos de las cosas que no deberían definirnos. Este enfoque puede implicar la práctica de la visualización negativa, que los estoicos utilizaban para imaginar las peores circunstancias posibles, con el fin de recordar que todo lo material es transitorio y que la verdadera libertad reside en nuestra capacidad para mantener una actitud racional ante todo lo que nos sucede. La aceptación de la realidad es un principio fundamental dentro de la filosofía estoica, que enseña que la verdadera libertad y paz interior provienen de reconocer lo que está fuera de nuestro control y enfocarnos solo en lo que sí podemos controlar: nuestras actitudes, pensamientos y acciones. Esta aceptación no implica resignación pasiva ni indiferencia, sino una actitud activa de alinearse con la naturaleza de las cosas tal como son. En lugar de luchar contra la realidad o frustrarse con lo que no podemos cambiar, los estoicos nos enseñan a aceptarlo de manera serena y racional, buscando la virtud como respuesta ante cualquier circunstancia. 1. La naturaleza del estoicismo y la aceptación de la realidad. El estoicismo fue fundado en el siglo III a.C. por Zenón de Citio y ha sido profundamente influenciado por las enseñanzas de filósofos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. En su núcleo, el estoicismo enseña que el sufrimiento humano surge de nuestras reacciones irracionales ante las circunstancias de la vida. La aceptación de la realidad se fundamenta en la idea de que las situaciones externas no tienen el poder de alterar nuestra paz interior, sino que son nuestras creencias y juicios sobre estas situaciones las que nos causan sufrimiento. Para los estoicos, todo lo que ocurre en el universo está determinado por una cadena de causas y efectos naturales, lo que significa que la mayoría de las cosas están fuera de nuestro control. Por ejemplo, no podemos controlar el clima, las acciones de otras personas, el curso de los eventos políticos o incluso las enfermedades. La aceptación de la realidad, en este contexto, implica reconocer esta limitación y liberarnos de la ansiedad, la frustración y el miedo que surgen cuando tratamos de controlar lo incontrolable. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, afirmaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esto sugiere que la raíz de nuestra insatisfacción no se encuentra en los hechos en sí, sino en nuestra interpretación de esos hechos. La aceptación de la realidad, por lo tanto, comienza con una transformación en nuestra percepción y juicio. 2. El enfoque estoico, distinguir lo que está bajo nuestro control. Una de las enseñanzas clave del estoicismo es la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Este principio es esencial para la aceptación de la realidad. Según los estoicos, nuestra mente y nuestras acciones son las únicas cosas sobre las que tenemos verdadero control. Podemos controlar nuestras decisiones, nuestras respuestas emocionales y cómo actuamos ante los eventos que nos ocurren. Sin embargo, lo que ocurre fuera de nosotros, como los eventos naturales, las opiniones de los demás y las decisiones ajenas, está fuera de nuestro control. El acto de aceptar la realidad implica entender y reconocer esta distinción. Cuando nos enfrentamos a una situación adversa, como una enfermedad, un fracaso profesional o una pérdida personal, el estoico no lucha contra la situación misma, sino que acepta la parte que no puede cambiar. De esta forma, la aceptación no es sinónimo de pasividad, sino de una comprensión profunda de que la resistencia a lo que no podemos controlar solo produce sufrimiento. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionó sobre la importancia de aceptar la realidad tal como es, recordándonos que todo lo que te sucede es la naturaleza que se manifiesta. Al aceptar que todo lo que ocurre tiene una causa natural y que no estamos separados de la naturaleza misma, podemos abordar cualquier dificultad con serenidad y claridad mental. 3. La aceptación activa. Aceptar sin resignarse. Una confusión común sobre la aceptación de la realidad es que se percibe como resignación pasiva o indiferencia. Sin embargo, desde la perspectiva estoica, la aceptación activa es un acto de sabiduría y autocontrol. Los estoicos no nos enseñan a ser indiferentes ante la adversidad ni a renunciar a nuestra capacidad de actuar en el mundo. Por el contrario,
Aceptamos la realidad para poder actuar de manera más racional y efectiva dentro de los límites de lo que podemos controlar. Por ejemplo, si alguien enfrenta una enfermedad grave, la aceptación estoica no implica rendirse o dejar de luchar por su salud. En lugar de caer en el miedo o la desesperación, el estoico acepta la situación tal como es, comprende que la enfermedad no es algo que pueda controlar completamente y se enfoca en las acciones que se puede tomar. Cuidar su cuerpo, buscar tratamiento, mantener una actitud positiva y aceptar el sufrimiento con dignidad. Este enfoque no solo ayuda a reducir el sufrimiento innecesario, sino que también proporciona un espacio para la acción efectiva y la virtud. Séneca, en sus cartas a Lucilio, dice, es necesario vivir conforme a la naturaleza, y por naturaleza entendemos no solo aceptar la vida tal como es, sino también actuar de acuerdo con la razón, que es la parte de la naturaleza humana que puede ser cultivada. Aceptar la realidad, entonces, no es un acto de resignación, sino de alineación con la naturaleza, lo que implica la comprensión de que la vida tiene sus altibajos y que nuestro deber es actuar con virtud en cualquier circunstancia. 4. El papel del juicio, modificar nuestra perspectiva para aceptar mejor. El juicio es una herramienta central en el estoicismo. Los estoicos nos enseñan que lo que determina nuestra experiencia emocional no son los eventos en sí, sino cómo los interpretamos. Así, la aceptación de la realidad está estrechamente relacionada con el trabajo que hacemos con nuestros juicios y percepciones. Epicteto enseñó que debemos practicar el discernir, o distinguir, entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. A través de esta diferenciación, podemos modificar nuestra perspectiva sobre las cosas. Cuando enfrentamos situaciones desafiantes, el estoico no se ve a sí mismo como víctima de la adversidad, sino como alguien que tiene la capacidad de cambiar su actitud y enfoque hacia esas dificultades. En lugar de ver el sufrimiento como algo intrínsecamente negativo, los estoicos enseñan a verlo como una oportunidad para ejercitar la virtud. Por ejemplo, enfrentar la pérdida de un ser querido puede causar dolor, pero el estoico se enfoca en aceptar este dolor como una parte natural de la vida y usa esa experiencia para desarrollar cualidades como la fortaleza, la paciencia y la compasión. La aceptación de la realidad en el estoicismo, entonces, no significa evitar las emociones o la incomodidad, sino aceptar que esas emociones son respuestas naturales a nuestra interacción con el mundo. Lo que podemos controlar es nuestra interpretación de esas emociones y nuestra respuesta ante ellas. 5. La aceptación de la muerte. El último desafío estoico. Uno de los aspectos más poderosos de la aceptación de la realidad en el estoicismo es la relación con la muerte. Los estoicos no temen a la muerte, porque comprenden que es una parte inevitable de la naturaleza. En lugar de huir de la idea de la muerte, los estoicos la abrazan como una oportunidad para vivir más plenamente. Séneca escribió en Sobre la brevedad de la vida que las personas a menudo desperdician su tiempo preocupándose por la muerte, cuando la verdadera sabiduría es aceptar la muerte como una parte del ciclo natural de la vida. Al hacer esto, el estoico puede vivir con más sentido, sabiendo que su tiempo es limitado y que cada momento debe ser vivido de acuerdo con los valores de la virtud y la razón.